Muy bien, entonces ya tienen esta partecita del archivo pegada en la parte de reintegros. Sí. Muy bien. Bueno, en el caso de Ada y Edgar, pues lo estoy haciendo yo. Bueno, sí lo pueden hacer para practicar, pero bueno. Sale. Entonces, vamos a esta parte de los reintegros. Los reintegros, de acuerdo con lo que tienen acá, ustedes corresponde a la devolución del préstamo que hayan pedido para hacer frente a sus necesidades de inversión. Sin embargo, fíjense que aquí me llama la atención que en su reintegro, los 24,000 que pidieron prestado o que van a pedir prestado, aunque aquí dice 0%, a lo mejor inversión inicial. Total de la inversión inicial, aquí dice propio y financiado. Quiere decir que el total de su inversión, de acuerdo con esto, son 182,973, ¿correcto, Adán? Edgar. Sí. Sí, maestro. Muy bien. Ahora aquí inversión propia son 158 y inversión financiera son 24, ¿correcto? Sí. Ahora esta inversión financiera la están colocando ustedes a 3 años. Pero A aquí 3 años y sin intereses, profe. sin intereses. ¿Por qué sin intereses? Bueno, es que la vez pasada nos había comentado el maestro Uribe que Ajá. puede ser una inversión, haga de cuenta que es un dinero suyo, pero nada más se pone ahí como si fuera para la recuperación del dinero, en que tanto se puede recuperar. En ese caso tendrían que poner los 182, ¿no? Porque si es de ustedes, si es inversión financiada, pero que es de ustedes y se van a cobrar una tasa de interés, pues es lo mismo que los otros 158 donde no tienen tasa de interés. Bueno, no sé cómo haya sido el concepto que hayan visto. Me va a decir como uno de estos días me marcó y me dijo, oye, ¿de dónde obtienen el tip? Bueno, palabras más, palabras menos, de verdad, ¿no? Me preguntó de dónde obtenían el tip que habíamos visto. Y le digo, pues de la página del Banco de México, pues, tienen que buscarla en Google, descargaran el documento de la encuesta. Y dice, pero el PIB del sector me están preguntando. Les dije que nosotros no vimos PIB ni inflación por sector, sino que lo vimos de manera general y que lo que venía en la tablita era sector, pero la perspectiva de crecimiento del sector, y que eso tenían que investigar desde una fuente especializada. Y dice, dices que se confundieron y no sé quién de los alumnos me haya preguntado. Entonces, no sé si sea algo similar aquí también. Miren, aquí sí tienen una inversión propia, que es que eso lo aportan ustedes de su capital, y una inversión financiada, se supone que es algo que van a pedir de crédito. Estos 24, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿estos 24 están pensando aportarlo de su dinero o pedirlo prestado a alguna institución? Estamos pensando aportarlo de nuestro dinero. ¿Y esta inversión propia también? Sí, eso es lo que ya tenemos. O sea, que en total van a aportar, pues, finalmente el total de su inversión. Ok, en este caso, fíjense, yo lo que les sugiero es, aquí hay distintas formas de verlo. Aunque aquí en esta tablita del costo de capital promedio ponderado tenemos estos campos que dice fuente de financiamiento, que la idea es colocar
todas las fuentes en las que ustedes van a obtener los ingresos para cubrir su inversión inicial. Es decir, estas, en el caso de ustedes quedarían estas dos, inversión propia e inversión financiada. Solamente que el concepto en inversión financiada estaría o debería generar intereses porque podría que es un crédito. Bueno, inversión financiada puede ser cubierta por digamos que por distintas fuentes. No necesariamente tiene que ser una institución financiera reconocida, formal. Pueden ser créditos familiares, puede ser un préstamo familiar, un préstamo de amigos, a lo mejor algo que ustedes van a aportar, pero finalmente tienen que recuperar esa inversión. Aquí, de lo contrario, una aportación al capital social, y eso no se vería en los reintegros. Si ese era digamos, el enfoque que está viendo el doctor Uribe, que les mencionó, no sé, pues, ok, en ese sentido estoy de acuerdo de que no se tenga que reintegrar, no tanto porque no sea una inversión, no tanto porque no se tenga que recuperar, sino porque es una aportación al capital social. Pero eso tiene que verse reflejado en un estado, en un balance general, y aquí no lo tiene. Yo no tengo el tiempo de hacerlo. Bueno, como no sé cuál sea el concepto que vieron en ese sentido, entonces yo lo que les sugiero es de que pongan todo lo que van a necesitar. Entonces aquí, además, fíjense, bueno, ese es el primer punto. Segundo punto, aquí ustedes tienen que en 3 años van a recuperar esos 24.088, pero su estado de resultados por 5 años, ¿ya vieron? Que van a dar también. Entonces esas serían las características que habría que considerar acá en cuanto a financiamiento, ingresos para cubrir sus necesidades de operación. Entonces el financiamiento lo pueden tener mediante un sistema, puede ser préstamos familiares, etcétera. Y las fuentes internas, pues, que son las de ustedes. De todos modos, estas fuentes puede ser que tengan algún tipo de costo, ¿no? Entonces esos montos, esos montos deberían estar representados acá, de tal manera que se considera, por ejemplo, de la fuente 1 que pusieron ustedes acá, suponiendo que eso es inversión propia, sería, bueno, se lo vamos a colocar aquí en la fuente, podemos poner por no se tiene que ser la fuente de la inversión propia, por características de cuadril tiene, fuente 1 Pareto, computación en 2, vamos a llamarle aquí. Y el crédito, entonces, estaría dado por esos. La suma de estos dos nos da la necesidad de inversión total. Si queremos ver cuál es la proporción del total, solamente hay que dividir esto entre cada uno de los montos de los conceptos individuales entre el total que está aquí. Entonces vemos que el crédito sería del 13% y la aportación sería del 86.84% para dar un total del 100%. ¿Sí? Ahora, el costo antes del ISR se supone que es la tasa de interés que ustedes tienen que pagar de un crédito externo. Si su tasa de interés es del, no sé, voy a poner un ejemplo, 25% anual,
Entonces, pues lo colocan en esta celda que dice costo antes de ISR. Las aportaciones de los emprendedores no le colocamos nada en costo. No, sí, podemos aquí colocar una tasa de rendimiento mínima aceptada, ¿sí? La famosa TREMA o TRAMA, depende cómo la recuerden. Pero esta no es deducible de impuestos, solamente la que pagan a una institución externa. Entonces, aquí dice beneficio fiscal, tasa de ISR, que es lo que podrían deducir ustedes. Como un estándar tenemos el 30% que pueden actualizarlo con el y el costo después de ISR se calcularía así, multiplicando el costo antes de ISR por la diferencia de 1 menos el beneficio fiscal. Entonces nos quedaría un costo de capital medio ponderado directo de 2.30. Es decir, aunque el costo aparente es del 25%, por el beneficio fiscal sería del 0.30%. Y en las aportaciones de capital, si ustedes están considerando tener un rendimiento del 15%, por ejemplo, quedaría así, ¿no? Dicen, bueno, voy a querer un rendimiento del 20%, entonces quedaría así. Y el costo de capital promedio ponderado de su proyecto sería de 19.67. ¿Sí me explico? Entonces, en este concepto de costo de capital promedio ponderado, lo que es, dice costo de capital, porque es lo que nos cuesta adquirir el dinero, es decir, el financiamiento. Ese financiamiento se puede obtener de distintas fuentes. Entonces, estas fuentes son las que colocan acá. ¿Sí? Si dado caso de que tengan, esto lo comento para los demás que se vayan a pedir prestado, pues tendrían que llenarlo de esta manera, ¿no? Y aquí poner el costo de financiamiento de su crédito. Si van a pedir en 2 instituciones, pues entonces lo ponen acá. Si por ejemplo van a tener dice aportación de emprendedores, crédito familiar, crédito de amigos, hay que considerar que al menos tienen ustedes que pagar la inflación, ¿eh? No diga que así de que digan, no, es que no puedo pagar interés porque fue de mi dinero. Aparentemente sí, pero aquí vienen los principios de economía, ¿no? Donde sabemos que el valor del dinero va cambiando a través del tiempo. Tan es así que aquí tenemos las actualizaciones de todos estos valores que habían colocado como datos iguales, ¿no? Entonces, aquí en los reintegros pues sucedería, tenemos que seguir el mismo principio del valor de dinero a través del tiempo. Si ustedes tienen aportaciones de diferentes fuentes, hay que colocarlas acá. Si no tienen créditos bancarios, pues nada más no pongan nada de esto, pero pongan los créditos dependiendo de las personas que se los vayan a aportar. En el caso de ustedes, pues si van a aportar el total, pues es esto, ¿no? 182,972. Si dicen, vamos a dividir entre 2, bueno, este sería emprendedor 1, emprendedor 2, ¿no? No tienen un crédito externo, nada más tienen que ir acá y digan, bueno, si vamos a aportar la mitad, sería el 50 y el otro el 50, y entonces harían al revés la operación, ¿no? Esto por de aquí, así, que una referencia circular. Bueno, entonces porque ya se repartieron que bueno, ahorita por esta parte, ¿no? Entonces vamos a ver, esta es la suma de estos dos. Vamos a quitar esta referencia circular. Entonces vamos a ver, aquí nada más pondríamos total y van distribuyendo de acuerdo con lo que corresponda a ese total por su proporción. Dice, bueno, pues si ustedes son
Y así, si el emprendedor uno es ADA y dice, bueno, yo voy a aportar el 70 y él va a aportar el 30, pues quedaría a ti. ¿No? De todos modos, ya queda identificada la fuente y la distribución. Y de todos modos, pues, tienen estos 182. Si dicen, bueno, el costo, ya ustedes pueden ver si depende de la cantidad que van a aportar su tasa de rendimiento. Tasa de rendimiento. Mínima aceptada cambia. Entonces, pues dependerá de cada uno. Por ejemplo, ustedes lo pueden calcular de manera individual. Ahora tenemos esto aquí. Digamos que lo que pueden considerar de entrada es la inflación, ¿no? Porque ustedes van a esta cantidad de dinero, aparentemente, pues no les está costando, pero sí está que se llama el costo de oportunidad. Bueno, que es algo diferente, pero bueno, no les está costando la inflación. Si la inflación estábamos pensando que iba a ser ahí del 5.12%, entonces mínimo deben de considerar en términos porcentuales de la inflación sería este 5.5, vamos a poner. ¿Sí? Luego estarían considerando, bueno, pero como haces en todo el horizonte del proyecto, que pueden hacer, en este caso, un promedio de la inflación que es alrededor de 4 puntos, bueno, 5% está bien, ¿no? 5.5% de la inflación. Luego, ¿qué otra cosa? A lo mejor pueden considerar los PET, pueden considerar los tasas que dan los CETES. ¿Por qué? Porque primero tienen que considerar lo que pierde de valor su dinero a través del tiempo. Los CETES, porque es una tasa de interés que si ustedes no estarían invirtiendo aquí su dinero en su proyecto, pues lo ideal sería que lo tuvieran al menos en algún lugar donde requiera, o sea, en unos certificados de tesorería gubernamentales, y que ahorita está como en el 11% la tasa, más arriba, pero pónganle 11%. Luego tienen que considerar su costo de oportunidad. El costo de oportunidad que ustedes pueden valorar de manera, si ustedes tienen otra opción de proyecto que también les dé algún rendimiento, si les dijeran, no, pues es que si tú me das tu dinero en esta opción, yo te daría el 5%. Entonces aquí tienen el 5%, el 6%, que ustedes consideren. Y así, y a lo mejor el riesgo de su dinero, el riesgo es un factor también un tanto, no es que sea subjetivo, si es posible calcularlo y pueden poner una tasa de riesgo y entonces aparentemente el dinero que ustedes están aportando no tiene un costo, pero sí les está costando la inflación, les está costando lo que dejan de ganar si lo invirtieran en CETES, les está costando lo que están dejando de obtener por invertirlo en otras cosas que les pudieran dar también ciertos ingresos y aparte lo están arriesgando. Entonces, todo esto se suma y tenemos una tasa de rendimiento mínima aceptable de 32. Este es el costo de su proyecto, ¿sí? Y es importantísimo que lo consideren. Si bien es cierto que no se van a pagar a lo mejor una tasa de interés de este porcentaje, sí esperarían que su proyecto al menos diera 72%. Buscamos aceptable de 32%.
finalmente es del 32, en cuanto a porcentaje, cuesta más del anterior 1, 2, aunque los dos en la misma tasa de crecimiento mínimo aceptable, lo mismo del proyecto, están está 40, de todo de 30 para cada uno de ustedes, o sea, el costo que están ustedes asumiendo en el proyecto sería de este. En el que levanto la mano. Bueno, activen sus micrófonos. Bien, entonces así. ¿Sí? No, bueno, porque está haciendo. Y por 15 tomaron cuatro y ya no. ¿Sale? Entonces, esto sí habría que generarlo en su proyecto. Los reintegros finalmente no están considerados aquí en el estado de resultados. De hecho, esos reintegros deberían estar considerados en el flujo efectivo, no en el estado de resultados. En el estado de resultados lo que va es el costo del financiamiento, que serían los intereses. Aquí ustedes no paguen nada de intereses, pero sí tendrían que pagar, como dice su concepto, reintegros, y que eso iría en el estado de resultados. Y de todos modos tienen que recuperar ustedes esa inversión. Pues ahorita le van a entregar los dos. Los reintegros como tal no van, repito, en el estado de resultados. Lo que va es el costo del financiamiento. ¿Qué tal? Vale, entonces, ISR, PTU, no sé qué es el 10%, si es que tienen utilidades. Y bueno, si lo quieren dejar así, porque así se los puso el doctor Uribe, entonces aquí lo que habría que colocar sería el total. Solamente que en lugar de distribuirlo en 3 años, Esta no. Esta, pero no estoy. Que pensamos que íbamos, creo que no sé cómo. También, pero según que no. lo ponen en los 5 años y el pago sería A mí me falta firmar de 5. el segundo reporte. Entonces sería así. Pero son padres cambiar esta primera para que nos firme después la segunda. ¿Cómo? Porque el primero que tiene la primera no nos entregamos 6 meses aquí. Ya el segundo ya entregamos. Saldo final ya no tiene nada. El pago total es este más este. Al final pues recuperan todo. Entonces están pagando todo. Sin intereses, finalmente ese costo sí debe estar contemplado en el proyecto. Yo le sugeriría que sí lo pagaran, pero bueno, ya eso dependerá de ustedes. A lo mejor no con una tasa tan alta, pueden ustedes buscar, a lo mejor quitan esto del costo de oportunidad, ya les queda de 22%, y lo demás pues ahí lo dejan, porque eso es lo que actualmente está costando. Eso es lo que cuesta el dinero ahorita. ¿Sí? Y lo que podríamos quitar sería el costo de oportunidad si es que lo englobamos en inflación y índices. Eso podríamos considerarlo como equivalente al costo de oportunidad, pero es diferente. Y bueno, habría que hacerlo, digo, para que bajara también este porcentaje. Y aquí ustedes podrían decir tomen este valor. ¿Qué está pasando a mí? Entonces, aparte de la operación, a veces sale o nada más la. Ah, ya. Ajá.
Bueno, así le voy a dar porque Formular las preguntas está, para que se respondan. estoy poniendo el cursor, no se está viendo. Sí, está Bien, bien. entonces aquí sería un pago de, vamos a ver en el estado Ah, de qué bueno. resultados. No, gracias a usted igualmente. Hasta luego. Ahora sí, tenemos un reintegro de 36, que al final les va a dar lo que necesitan, que son 182,950. ¿Sí? Y eso pues ya les va a estar disminuyendo su utilidad. Pero no, fíjense que esto, Pero es que ese es el primer reporte. Ese ya lo tuvieron que haber entregado. Si no, pues vamos a ahorita a trabajar listas y pues ya nos firma el primero. Así, pero es que segundo reporte. miren, a veces pensamos que el pagar una tasa de interés es decir, pedir prestado al banco, no es tan bueno, porque tenemos que pagar ciertos intereses, etc. Pero fíjense que aquí, de acuerdo con este concepto de costo de capital promedio cambiario y que tenemos beneficios fiscales si es que pedimos prestado a una institución externa, quiere decir que podemos deducir ese porcentaje de impuestos. Y lo que hacemos cuando nosotros colocamos aquí en lugar de reintegros, pero no les tengo que firmar, que sería el costo de financiamiento, entonces que aquí cambien y pónganle en este mismo costo de financiamiento y pónganle 0 si es que no van a pagar nada. les pongo fecha acá. Fíjense, lo que sucede es que la utilidad de los impuestos aumenta, y al aumentar lo que van a tener que pagar de ISR pues es mayor también. Para que tengan una firma. No sé dónde sacaron esto, si lo hicieron en el simulador de la página que dice el contribuyente. Pues bueno, ahí tendrán que calcularlo por cada uno de estos Ahí está el número de estos teléfono. interesantes impuestos. Aquí quedó algo raro porque ¿Usted no tiene sello, verdad? No, nosotros no. porque todo se incrementó en la misma proporción, por eso es que todos los demás parecen igual. No. Aquí también la utilidad bruta, no sean malitos, recorran la fórmula hasta el año 5, porque la fórmula que tenían en su estado de resultados, en la utilidad bruta lo que hacían era repetir la del periodo anterior. También aquí tienen un error en la fórmula. Entonces, lo que tiene que ver en cada año es la diferencia entre el ingreso por rentas con el costo. ¿Vale? Y en la utilidad de operación, lo mismo, lo mismito. ¿Vale? Copian lo del año 1 y lo ponen en el año 5 porque aquí lo que estamos viendo era el mismo comportamiento. Bien. Y aquí en los reintegros, pues sí, este va a ser un reintegro, pero esto se va a ir al flujo de efectivo, no al estado de resultados. Por eso cada estado financiero tiene su razón de ser, y de acuerdo con las normas de información financiera, de acuerdo con las BIC, aquí no va el reintegro, aquí va el costo de financiamiento. Si todos lo piden y si todo lo aportan ustedes, quiere decir que ustedes no pueden expedir un comprobante fiscal. Por lo tanto, aunque la empresa lo recupere y se los vaya a recuperar a ustedes, esta utilidad de operación se va a ir libre. Quiere decir que van a tener que pagar más de PTU y más de ISR. ¿Sí me explico? Entonces, yo les recomendaría que buscaran la opción de un crédito y que vieran qué proporción sería la que les estaría financiando. A lo mejor dicen, bueno, pues que me financie un 20%. Entonces ya. Aquí ya le bajan ustedes al 40 y al 40. ¿Sí? Y si la tasa de interés está en un 25, por ejemplo,
pues ya se pondrían ustedes acá, 25%, intereses, aquí no tiene la fórmula, 25% sin saldos absolutos, sería esto, por esto de acá, y en lugar de pedir los 180, pues pedirían lo que corresponderá aquí al crédito, ¿sí? Y de por sí pagarían esta parte de final, 7, pues esto es este menos este, pero habría que sumarle más los intereses. Aquí está. Y el saldo final, vamos a ver cómo quedó. Sobresaldos insolutos. Sobresaldos insolutos de sobre esto. Entonces, aquí está. Sobresaldos insolutos, ¿vales? Aquí pareciera que va aumentando. Pago este de 65, es esto que está acá más los intereses menos el pago. Bueno, el pago entonces solamente está considerando la amortización de capital, entonces considera los intereses y la fórmula tendrá que considerar porque esa tablita de amortización no está diferenciando el abono al capital, entonces por eso es que tengo que hacer varios ajustes a las fórmulas. Perdón. El ingeniero sube diario, ¿no? Este es el abono al capital y el otro es el pago de los intereses. Cada semana sube el viernes y el sábado. Y ahora sí va disminuyendo el interés. Y aquí el saldo final, obviamente, es de 0. Y todo total son 61. Es como estima de pago total. Entonces, de esa manera, podrían considerar ustedes estar pagando 5% intereses sobre saldos insolutos, saldo insoluto, sobre saldo insoluto. Este es el abono al capital, el capital al capital. Sí. Lo ideal es que su tabla de amortización lo tuviera separado, intereses, abono capital y luego el pago final que se pudiera considerar estos dos, pero como lo tienen aquí juntos, pues por eso es que hice esto. Total, bueno, este está mal, porque aquí ya está considerando todo es el pago total. Así quedaría. Si es una amortización en línea recta,
Esto pero de años. Este es el abono a capital. Entonces, dentro de su flujo efectivo, vamos a poner de moneda de cálculo de abono a capital para flujo efectivo. Entonces, aquí tienen que el de la amortización de capital de crédito como reintegro, ahora sí, reintegro, emprendedor 1, reintegro, emprendedor 2, ¿sí? Financieramente, así quedaría. Y los reintegros de ustedes, que serían pues la aportación que estén dando, y ponemos año 1, sigue hasta el año 5, y la amortización de capital del crédito sería esta que tienen acá, esa abono. Y esta sería la misma si es que utilizan el método de línea recta, 5 años, y el método del vendedor, y el equivalente a es aportado, 5 años. Y este sí sería para los 5 años. Y entonces, los totales para el flujo de efectivo, que se llama flujo de financiamiento, sería eso. Para que el jueves nos conectemos y lo revisemos, porque me dice ella que y si nos damos cuenta, al final pagan, si nos sumamos, es precisamente lo que querían prestar, digo lo que necesitó su proyecto, pero todo lo devolvió, todo lo devolvieron, y eso debe estar en el flujo de efectivo. Pues ese es el costo de, si ustedes dicen, bueno, pues es que no nos lo vamos a regresar, pero su proyecto sí debe contemplar un porcentaje de costo, ya sea que lo paguen en intereses o que sea una tasa de rendimiento mínima aceptable, pero deben de considerar, ¿de acuerdo? No se puede ir sin datos ahí, porque cuando van aquí a la evaluación financiera están haciendo flujos de efectivo, pero estos flujos de efectivo deben de considerar los ingresos totales, que es tanto el costo del financiamiento como el reintegro, que precisamente de eso estábamos hablando. ¿Sale? Entonces, los indicadores financieros que fueron ustedes con una tasa de descuento del 10%, pero esos son para proyectos de inversión social. No, esa es la tasa de descuento social que se utiliza para ese tipo de proyectos, pero para ese tipo de proyectos que buscan lucro, necesitan considerar el costo de capital promedio ponderado, que es este. ¿Vale? Ese es el que van a utilizar. Entonces, si volvemos al estado de resultados de financiamiento acá, sería el equivalente a los intereses pagados. Los intereses pagados que no los tienen separados en esta tabla. No, sí. Entonces, estos, que si es B8, el otro tiene que ser 9, pueden copiar la formulita, nada más la P. 9, 10, 11 y 12.
¿Está? Y ya corresponde a los intereses totales que son suma 27,445. Y aquí los intereses totales que son 27,446. Ajá, sí, por los decimales. Ok, ¿sale? Entonces, así aquí es costo de financiamiento, no es reintegro. Utilidad antes de impuestos y es RPTU, utilidad neta. Si ustedes quieren tener en este mismo documento su flujo de efectivo, después de la utilidad neta, solamente después de la utilidad neta, tendrían que considerar ese sería el equivalente al flujo operativo en un flujo operativo. Pero no es el operativo neto. A esta utilidad neta habría que volverle a sumar las depreciaciones. El resultado, no veo las depreciaciones. Aquí las pusieron, pero no salen del estado de resultados. Bueno, chicos, ¿qué tenemos que hacer aquí en el estado de resultados? Tenemos, después de la utilidad de operación, antes de la utilidad de operación, ponemos abajo de costos fijos, vamos a poner y la depreciación vamos a tomarla de lo que ya tienen ustedes en el año 1, depreciación anual, depreciación en el periodo a 5 años. Vamos a ver cómo tienen sus cuestiones de depreciación. A ver, depreciación, eso lo tienen por 5. Bueno, la ventaja de sus depreciaciones es que ya las tienen por los 5 años, entonces esta es su depreciación. Fíjense que si ustedes no ponen esta depreciación acá, los impuestos que tienen que pagar pues, aumentan. Entonces hay que poner la depreciación anual. Y esta sí es la misma, de acuerdo con sus datos, es la misma. El costo de financiamiento ya le pusimos un poquito para disminuir la utilidad neta. Ya aquí la utilidad de operación tendría que considerar la utilidad bruta menos los costos fijos menos la depreciación. Ya está. El ISR, pues aquí van a colocarlo de acuerdo con lo que les dé, que se me hace que tienen el mismo detalle que nosotros. Pero es que si lo tienes que hacer, ahora sí que desde ahí, cuando tú estás repitiendo, ahí está. Bueno. Bien, vamos a hacer una recapitulación de lo que acabamos de hacer en su estado de resultados. En el estado de resultados lo que acabamos de hacer es ajustar los ingresos por venta actualizados, los costos variables actualizados, los costos fijos actualizados, agregamos el concepto de depreciación, cambiamos en lugar de reintegros, pusimos costo de financiamiento porque eso es lo que va en un estado de resultados, no los reintegros. Y para poder tener esto, calculamos nuestro costo de capital primario ponderado y consideramos cierto valor de rendimiento que pague intereses en una institución formal. Y algo importantísimo, jóvenes, que hay que hacer es usar las fórmulas de la utilidad bruta de cada una de las utilidades de los impuestos, porque tienen estos totales de acuerdo con el periodo anterior. Entonces, aunque cambiamos algunas cosas, esto no se va actualizando. Ahora sí, hay que actualizar todos los totales. Bien, ya que tenemos esto, acá la recapitulación, hay que considerar el flujo de efectivo para poder...
bueno, aquí el ISR ustedes lo colocan, ¿eh? Ustedes van a colocar aquí el ISR que van a pagar. El ISR que van a pagar. Entonces, en la utilidad neta, volver a la utilidad neta, vamos a sumarle, vamos a ponerlo, que vamos a sumarle la depreciación, porque la depreciación es un gasto que en realidad no hicieron. No, si hace sistema manual, pero Y le vamos a restar, mejor más fácil que las ruedas así. a restar los reintegros. Y los reintegros son los que ya pusimos aquí. Flujo de financiamiento. Son esos 36. Ahora sí, copiamos estos datos, lo ponemos acá. Y ahora sí tenemos un flujo de efectivo. Sí, está.